que ver, venimos de la donación de sangre y ahora vamos a entrar en un tema totalmente distinto, ¿no, Claudia? Totalmente. Lo que pasa es que esta semana que pasó fue el encuentro anual de la Organización de los Estados Americanos en Washington. Se reunieron 21, 22 y 23, si no me equivoco, en la asamblea ordinaria que tienen anualmente. ¿Y qué pasa? Que hubo un debate muy grande porque de alguna manera se bloqueó la participación de muchas organizaciones civiles en algunas de las comisiones. ¿Y a qué organizaciones se les bloqueó? Se bloqueó a las organizaciones que tienen lineamiento pro vida, defensa de los valores, de la familia. Y por eso estamos entrevistando ahora con Rodrigo Iván Cortés. Él es el presidente del Frente Nacional por la Familia de México, fue representante en la OEA, tuvo la oportunidad de hablar y expresar la problemática que están viviendo y por eso quisimos que nos cuente de primera mano qué pasó ahí en la OEA y el debate que se dio. Rodrigo, ¿estás ahí? Sí, aquí estamos. Ah, bueno, te van a estar preguntando también junto conmigo Juan, Gior y Matías. Gracias por este contacto. Sabemos que estás en Washington todavía. ¿Cómo está el clima por Aquí allá? estamos. Está con calorcito, pero tranquilo y algo lluvioso. Ah, bueno. Contanos, Rodrigo, haznos una síntesis de lo que fue ese debate en que tenemos buenas noticias. Tú nos vas a contar las buenas noticias también. Contanos un poco qué pasó ahí en la OEA. La 53 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos tuvo su reunión en Washington, D.C. Esta reunión o asamblea implica también un encuentro con liderazgos de la sociedad civil organizada en coaliciones. Las coaliciones representan diversas organizaciones de diversos países y una primera buena noticia es que la mayoría de las vocerías ejercidas por estas coaliciones que representan pues al continente fueron a favor de la vida, de la familia y las libertades fundamentales. En esta ocasión fue ostensible que fueron más las organizaciones que con coaliciones pudieron representar estos importantes temas, fueron menos las que manejan temas de aborto y de ideología de confusión de género, y también hubo una muy buena confluencia porque hubo también el alzar la voz en contra de los gobiernos que cada vez más se están haciendo autoritarios o de plano dictatoriales. También ahí puedo mencionar lo que fue el caso de la vocería que yo ejercí en representación de toda una coalición, que es la Coalición por la Libertad de Conciencia y Expresión, que agrupa más de 9 países, pero que en esta ocasión quisimos alzar la voz muy puntualmente por los casos de Nicaragua y de México. Los casos de Nicaragua, el caso de Nicaragua es terrible porque vemos cómo un régimen se lanza completamente con todo su poder en contra de la Iglesia Católica. Ha expulsado, eh, ha encarcelado, condenado a religiosos, sacerdotes, obispos, y con unos cargos tan absurdos eh, ¿qué se puede decir ante ello? Por ejemplo, la mayoría de ellos están o por traición a la patria, porque pues ahora resulta que predicar el evangelio es traición a la patria, y cuestiones como faltas a la integridad del Estado. O sea, es algo ridículo. Y además han procedido a cerrarles las instituciones educativas, a correr de plano a órdenes completas como la de la Madre Teresa de Calcuta, a, a quitarles sus medios de comunicación, radio y televisión, les quitaron todos, congelar sus cuentas, las cuentas de las arquidiócesis, para dejarlas sin nada. Después vino un apoyo de la Conferencia Episcopal Norteamericana
totalmente legal, abierto, anunciado, etcétera, cuando les llega ese apoyo, entonces también les quitan ese dinero y encima los demandan y les presentan cargos. O sea, es una cosa en verdad absurda. Por otro lado, también denunciamos la situación en México. La situación en México es algo muy delicado. Ahí tenemos cómo se está utilizando lo que es el llamado discurso de odio, que no es otra cosa más que el usar eso desde los tres poderes para cancelar el discurso que odian quienes detentan el poder, tanto en el poder ejecutivo como el legislativo, como el judicial. Por lo tanto, en México, los tres poderes se están haciendo en contra de las personas, los liderazgos, los medios, los ministros de culto, y eso es algo también muy grave y lo denunciamos con todo lo que pudimos. Tenemos como el presidente de la República se le lanza en contra a los ministros de culto católicos, evangélicos y hasta judíos, ¿no? Y en las mañaneras se vuelve una cuestión de insultos, de ataques, incluso en los momentos más terribles como fue el asesinato de 2 sacerdotes en Chihuahua a manos del crimen organizado. La respuesta del presidente López Obrador, en vez de tener tantita empatía o decir que se va a investigar, no, fue una embestida para amenazar y decir que no va a permitir que ningún ministro de culto critique su política de seguridad, ¿no? Porque su lema es abrazos, no balazos, ¿no? Nada más que todos ya entendimos que sus abrazos son a los criminales y los balazos, pues deja que los criminales se lo den a la población en general. Nada más que un cardenal, el cardenal titular de Guadalajara, en homilía, dijo: señor presidente, ya no alcanzan los balazos para tapar o cubrirnos de tanto balazo. Y denunció cómo el crimen organizado ya está rompiendo absolutamente todos los límites que tenía antes, que por lo menos cuidaba ciertas cosas. No, ya no hay ningún cuidado de nada. El crimen organizado se lanza en contra de sacerdotes, asesinándolos, torturándolos, secuestrándolos, cobrando piso a las parroquias, cobrando extorsión para que puedan los habitantes de una localidad sacar a su santo patrono y festejarlo en su pueblo. Es decir, el crimen está absolutamente desatado. Hay una complicidad muy fuerte con el gobierno y esto es del poder ejecutivo. Del poder legislativo tenemos iniciativas de ley que son absurdas, pero absurdas, ¿no? Vemos, voy a ponerles un caso muy concreto. En el mes de septiembre, un miembro de la bancada transexual del partido del gobierno que se llama Morena presenta ataviado de drag obispo papisa o algo así, una iniciativa por la cual quiere que se castigue a los ministros de culto aunque prediquen con base a la Biblia. Eso es contrario al marco legal que tenemos actualmente, en donde si una asociación religiosa, llámese evangélica, católica, se registra la Biblia como su texto fundamental y puede predicar a partir de ella. Bueno, pues lo que quieren con esta iniciativa de ley es que ni siquiera se pueda hacer eso y que si tú te basas incluso en la Biblia, seas castigado si incurres en lo que llaman discurso de odio, que insisto, no es otra cosa más que cancelar el discurso que odian quienes tienen el poder en México. Y a partir de ahí,
¿Sí? Rodrigo, yo le quería preguntar, esto que está mencionando ahora es justamente lo mismo que veíamos en el video que hace un rato, ¿no? Mientras preparábamos la nota. Y lo que le quería preguntar es, más allá de los políticos, me quedé con el tema de la matanza de dos sacerdotes, ¿no? Por ejemplo, pero más allá de lo que los políticos hacen o no hacen, o lo que hacen mal y demás, ¿cómo lo ve la gente esto? Porque finalmente los políticos normalmente son gente, son personas que llegan a tener posiciones de autoridad porque alguien los vota, digamos, ¿no? Por lo menos así es en las democracias. Entonces, la pregunta es, ¿cómo usted, siendo de México, cómo ve esto a nivel social? Es decir, ¿cómo se percibe esto en la sociedad de México? Aquí hay una creciente conciencia del problema. Pero esto es rivalizado por la narrativa del presidente. El presidente tiene una poderosa narrativa que, aunque no se basa en la realidad, eh, tiene, pues, digamos, su capacidad de expresión y trata de justificar, aunque sean barbaridades, pero todavía le da como para eso. Lo que O sea, vemos es que de manera creciente cada vez más gente se da cuenta de que esto no es posible ya. Entonces estamos justo en esta contraposición. Los ataques vienen por parte del Poder Ejecutivo, que son políticos, pues como mencionas tú, por parte del Poder Legislativo, que presentan iniciativas absurdas, pero aquí lo más grave, me parece, es que esto también viene del Poder Judicial. Y aquí es donde vemos un tema tremendo. ¿Por qué? Porque esas iniciativas de ley, que son terribles, logran ser paradas, como es nuestro caso, pues a través de la presión social. Cuando mucha gente se da cuenta de estas barbaridades, nos movemos y les exigimos a los poderes ejecutivos, que son municipales, estatales o el federal, o a los legislativos. Pero ¿cuál es el problema que me parece más delicado? Es que los poderes que están en lo judicial, que es bicéfalo en México, hay Suprema Corte y Tribunal Electoral, están haciendo decisiones que exceden por mucho lo que son sus facultades y están prácticamente legislando. Entonces, las barbaridades que no pueden hacer a través de una política pública o a través de una ley, resulta que las terminan haciendo los tribunales. Acaban de decidir una barbaridad con respecto a la infancia, por ejemplo. Nosotros estábamos físicamente desde el Congreso de Baja California Sur parando con presión social una iniciativa de ley por la cual querían cambiarle el sexo a los menores de edad, haciendo un lado a los padres de familia. Ese mismo día, a esa misma hora, se les ocurre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación retomar un problema que venía desde hace como 3 años y convertirlo en una resolución para forzar o presionar desde el Poder Judicial Federal que se legisle, o más bien que se entienda que no puede existir ninguna ley que restrinja el cambio de sexo en los menores de edad y tal. Y dices, bueno, esto es una barbaridad. Lo mismo pasa con la cuestión del aborto. Logramos nosotros detener iniciativas que querían meter el aborto, pero de la Suprema Corte hacen resoluciones para meter el aborto o quitar las protecciones a la vida que se da en las constituciones locales, que se llegó a dar en la mayoría de las constituciones locales. Entonces, Rodrigo, desde la Suprema Corte se hace eso. ¿Sí? Rodrigo, sí, te escucho.
No tenemos mucho tiempo, porque tenemos un cronograma de horarios, y lo que te quería preguntar, porque me pareció que el pantallazo, la síntesis que nos hiciste de la realidad es tremenda, pero te quería preguntar el accionar de lo que tuvo la gente, apoyando firmas para presionar a los voceros, a todos los que están, digamos, en la OEA, y que dio el triunfo a la mayoría provida. Es relevante, es importante que todos participemos cuando ustedes hacen estas convocatorias que nos escriben para que todo el mundo a través de las redes mande los videos que se hicieron o mostrar en el fondo quiénes son los infiltrados. ¿Eso les sirve a ustedes que nos representan ahí? ¿Es una labor que Dios da fruto? Sí da fruto. Así se logró parar, por ejemplo, a una candidata que tenían para que fuera nombrada consejera de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que era directiva para toda América Latina de la International Planned Parenthood Federation, que obviamente quiso quitar eso de su currícula, que no se mencionara, pero pues con las personas que ya la conocen, con los medios donde se puede grabar, pues se pudo constatar por voz de esa persona misma, y eso se reventó por todos lados, y entonces quedó como una cuestión de mentira. Es decir, esta persona mintió y le mintió a los representantes de la OEA. Por lo tanto, esa presión específica se logró, y se logró que esa persona no pudiera entrar. Por otro lado, también entró, más bien se reeligió el consejero de Guatemala, Ralón, que es muy bueno, y eso es muy buena noticia. Entonces pudo parar el perfil más atroz que había y se pudo reelegir el mejor perfil que había. Esto de la mano de que tuvieron que retirar una serie de expresiones que causaban ya mucha inconformidad social, también es un punto positivo, y por lo tanto animar a todos a que sí se activen y se muevan cuando se están dando este tipo de cuestiones, porque todavía importa la presión social. Sin duda, Rodrigo, la verdad que es un placer haberlo tenido hoy con nosotros. Le agradecemos muchísimo por su tiempo, le mandamos un fuerte abrazo y bueno, comprometidos a que en cualquier momento podemos volver a conversar. Con mucho gusto. Gracias. Gracias, Iván. Bueno, muy bien. Hemos hablado con Rodrigo Iván Cortés, representante de México en la OEA. Finalmente, el valor a rescatar es el respeto por los derechos humanos, ¿no? Que son de todos, ¿no? No, y la importancia... merecen ser cuidados. No, y la importancia de la participación activa, porque les cuento que Argentina tuvo bastante peso junto con otros países de activar. Se juntaron 2.000 organizaciones que firmaron y que fueron presentadas a los que tienen que votar.